Veamos ahora la representación gráfica de lo que acabamos de ver. Tenemos que antes, cuando estábamos en funciones de una variable, teníamos que la derivada era la pendiente de la recta tangente a nuestra función. Bueno, en este caso, cuando tenemos funciones de dos o más variables, la derivada parcial sería la pendiente del plano tangente a nuestro manto. ¿Cierto? Recordemos que funciones de la forma f de x, y, ¿cierto? Perdón, de x, y son iguales a z, ¿cierto? Yo tengo un número en x, un número en y, tengo por ejemplo un término en x, un término en y me entrega una imagen en z. Entonces la derivada parcial es cuando yo muevo una de estas variables y dejo la otra constante, ¿cierto? Cuando yo hago f de x, derivo con respecto a x, yo muevo una de las variables, dejo constante la otra, por lo tanto es moverme a través del plano tangente, es decir, el plano en que una de las variables es constante. Aquí les dejo un ejercicio de derivadas parciales, donde se aplica la materia que hemos estado viendo en estas diapositivas. Es una función de temperatura, T mayúscula, que depende de tres variables, que son la longitud, la latitud y la hora. Es decir, queremos ver tasas de cambio, cómo cambia la temperatura cuando cambian estas tres variables, o cuando cambia una y las otras dos se mantienen constantes. Háganlo y cualquier duda que tengan me escriben al correo y lo resolvemos juntos. Bueno, y aquí les dejo los primeros dos ejercicios de nuestra tercera tarea chica. A entregarse, la pueden entregar por Canvas hasta el jueves 26 a las 5:30, ¿cierto? La primera pregunta es: calcule todas las derivas parciales de primer orden de las siguientes funciones, ¿cierto? En este caso tienen que calcular fx y fy. En el caso B, ojo, porque tienen tres variables, por lo tanto tienen que calcular tres derivadas parciales de primer orden, ¿cierto? Que son con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z. Y en los otros dos casos, en el C y en el D, es como en el A. Tienen dos variables, así que tienen que calcular dos derivadas parciales. En el segundo problema, les piden que a través de las derivadas parciales deben determinar si los productos son complementarios, sustitutos o no relacionados. Recordar que si la demanda de un bien, la derivada de la demanda de un bien con respecto, en la derivada, ¿cierto?, con respecto al precio del segundo bien, ¿cierto? O sea, la derivada de la demanda 1 con respecto al precio del segundo bien es mayor que 0, estoy diciendo que cuando aumenta el precio del segundo bien, la demanda del primero aumenta. Eso quiere decir que los bienes son sustitutos, ¿cierto? Y por otro lado, cuando la demanda de un bien, la derivada de la demanda de un bien respecto al precio del segundo bien es negativo, es decir, que cuando aumenta el precio del segundo bien, la demanda del segundo disminuye, eso significa que son bienes complementarios, ¿cierto? Entonces quiero que resuelvan estos dos ejercicios A y B y determinan si el bien 1 y el bien 2 son complementarios, sustitutos o no relacionados. Ahora voy a hacer un ejercicio donde vamos a aplicar la materia de derivadas parciales que hemos estado viendo. Tenemos lo siguiente:
Un fabricante estima que la producción anual de su fábrica está dada por la siguiente función. Es una función de producción Q que depende de K, L y es igual a 30 K elevado a 0,3 por L elevado a 0,7, donde K es el capital invertido medido en unidades de 1.000.000 y L es el tamaño de la fuerza de trabajo medida en miles de horas hombre. La letra A nos dice, encuentre la productividad marginal del capital y la productividad marginal del trabajo cuando la inversión en capital es de 400 millones y el nivel de trabajo es 830.000 horas hombre. Y la letra B nos dice, ¿debería el fabricante añadir una unidad más de trabajo, 1.000 horas hombre, o una unidad más de capital, 1.000.000, para aumentar la producción anual de su fábrica en una mayor cantidad? Entonces, lo primero que nos tenemos que fijar es que para responder la letra B, primero hay que responder la letra A. Vamos entonces a hacer la letra A. Me piden la productividad marginal del capital y la productividad marginal del trabajo. Cuando me preguntan por la productividad marginal del capital, es otra forma de preguntar por la derivada parcial de Q con respecto a K, ¿cierto? Recordar que Q depende de K, L. Entonces, esta es la derivada parcial de la producción con respecto al capital. Cuando me preguntan por la productividad marginal del trabajo, es lo mismo que preguntarme por la derivada parcial de Q, que depende de K, L, ¿cierto? Con respecto al trabajo. Recordemos también que K está medido en unidades de 1.000.000 y que el trabajo está medido en miles de horas hombre. Entonces, para sacar la productividad marginal del capital, recuerden que otra notación es Q, la derivada de Q respecto al capital, acá, ¿cierto? Saco la derivada parcial a partir de esta función, derivo esta función con respecto a acá, obtengo este resultado, junto a los términos que se pueden operar, me queda esto, y en este término reemplazo los valores que me dieron, ¿cierto? El 400 millones, como está en unidades de 1.000.000, le saco 6 ceros, y los 830.000 horas hombre. Como está en en unidades de miles, le saco 3 ceros. Reemplazo esos dos valores en esta función, obtengo este valor y el resultado es 15. Es decir, cuando aumenta el capital en una unidad, o sea, cuando aumenta el capital en 1.000.000, la cantidad fabricada aumenta en 15. Hagamos lo mismo para el trabajo. La productividad marginal del trabajo es calcular la derivada parcial de Q respecto a L. ¿Cierto? Saco la derivada, uno de los términos que se pueden operar y me queda esto. ¿Cierto? Como L me queda menos 0,3, es equivalente a dejarlo en el denominador con exponente positivo. Reemplazo estos valores en el término que encontré, aquí está reemplazado, y obtengo 16,87. Eso quiere decir que cuando aumento en una unidad las horas hombre, es decir, cuando aumento en 1.000 horas hombre, mi función de producción produce que la cantidad producida aumente en 16,87. Entonces, tenemos que la derivada parcial de Q con respecto a K era igual a 15 y que la derivada parcial de Q con respecto a L era igual a 16,87. Recordar que eso significa que cuando aumento en una unidad el capital, ¿cierto? En una unidad de 1.000.000 el capital, dejando el trabajo constante, la cantidad producida aumenta en 15. Por otro lado, la productividad marginal del trabajo me dice que cuando aumento en una unidad de 1.000 horas hombre el trabajo,
dejando constante la cantidad de capital, la producción aumenta en 16,87. Y la pregunta me dice lo siguiente: ¿debería el fabricante añadir una unidad más de trabajo o una unidad más de capital para aumentar la producción anual de su fábrica en una mayor cantidad? Bueno, tenemos que en este caso la productividad marginal del trabajo es mayor que la productividad marginal del capital, ¿cierto? 16,87 es mayor que 15. La derivada parcial con respecto a L es mayor que la derivada parcial con respecto a Q. Acá, perdón, el capital, la derivada parcial de Q con respecto a K. Entonces, la respuesta sería: si ambas opciones tienen el mismo costo, me conviene agregar una unidad más de trabajo, ya que en este caso el trabajo tiene una productividad marginal mayor que el capital. Y ahora queda el problema 3. Les dejo el problema 3 de su tarea chica, que es encontrar las derivadas parciales de primer orden, la derivada de f con respecto a x y la derivada de f con respecto a y, de esta función. F de x, y es igual a x por la exponencial elevado a menos 2 por x por y. Ahora veremos la regla de la cadena para derivadas parciales. Primero recordemos que cuando tenemos funciones de una sola variable, tenemos que si y es igual a f de u, ¿cierto? Y u, a su vez, depende de x, ¿cierto? Esto quiere decir que y depende de una variable u y a su vez la variable u depende de una segunda variable que es x. Tenemos que la derivada de y con respecto a x es la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Para las funciones de varias variables se hace de forma análoga, ¿cierto? Tenemos un z que depende de f de x, y, que depende de las variables x e y, ¿cierto? Y a su vez, x depende de una variable t e y también depende de una variable t. Por lo tanto, si yo quiero saber la derivada de z con respecto a t, ¿cierto? Primero, tengo que derivar z con respecto a x y luego derivar x. Perdón, tengo que derivar. Esto es igual, tengo que derivar z con respecto a x y luego derivar x con respecto a t. Pero por el lado de las y también tengo que y depende de t. Por lo tanto, más la derivada de z con respecto a dy por la derivada de y con respecto a t. Y aquí está de forma más ordenada, ¿cierto? Tengo, si yo quiero derivar z con respecto a t, siendo que z depende de x y de y a su vez x depende de t e y depende de t, tengo que la derivada de z con respecto a t es la derivada de f de mi z respecto a x por la derivada de x respecto a t más la derivada de mi z respecto a y por la derivada de y respecto a t. Esa es la regla de la cadena para derivadas parciales. Y la forma general, para cuando tengo más de dos variables, tengo esta forma, ¿cierto? Que es cuando tengo 3 o más variables. Es la forma general de esta forma para dos variables que vimos aquí. Finalmente les dejo el cuarto ejercicio de su tarea chica 3, que es, considerando esta función, donde x depende de t e y depende de t, calcule df en dt usando la regla de la cadena de derivadas parciales.